El tema que nos ocupa hoy día es el tema de la soberbia. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Hablamos de la vanidad, después de la vanidad hablamos de la envidia, después de la envidia la ira, la vez pasada tocamos la asedia o asidia. Todos ese conjunto de desórdenes son desórdenes morales que se llaman, o vicios, tienen que ver con la vanidad, todos. Y son todos lo que se llama vicios capitales, ¿ya? Vicios capitales quiere decir que son como la cabeza de un montón de otros desórdenes. Uno, por la vanidad, se lo van produciendo problemas, con la ira, con la envidia, con la asedia, y también los otros que vimos. Por eso le llama capital como de cabeza. La soberbia, los que han estudiado esta materia no lo ubican como un desorden capital, ¿ya? Sino que se le llama como supracapital, es como la madre y reina de todos los desórdenes posibles. O sea, uno va acercándose a la soberbia y se va poniendo soberbio. ¿Qué ocurre? Que, claro, lo va haciendo a través de estos problemas que uno se le van instalando, la avaricia, la vanidad, y va avanzando. Y una vez que uno está en la soberbia, bueno, de la soberbia se puede desencadenar todo, o sea, todos los capitales. Es como que en el hombre soberbio, los vicios capitales son como capitanes de todo un ejército y se va produciendo como la devastación de la vida humana. Y el hombre puede ir perdiendo todo lo que es propio de su humanidad. ¿En orden a qué? En orden a la donación de la vida personal y la capacidad de amar. La soberbia es como lo más incompatible con el amor, por así decirlo, y es lo más cercano al odio. ¿Ah? De la soberbia nace como el odio, que ya es como... Acuérdense que el odio tiene que ver con la frialdad o desvinculación respecto de las personas, bueno, evidentemente más queridas a veces, y con Dios mismo también. O sea, el hombre se produce el máximo aislamiento. Y lo más cercano a lo que podríamos decir la figura de Satanás, por así decirlo, el demonio, que lo que tiene es pura soberbia y odio. Por eso de la soberbia nace todo. Todo se puede desordenar desde la soberbia. Ahora, la trampa de la soberbia es que acuérdense que es amor desordenado de la propia excelencia. A diferencia de la vanidad es amor desordenado de las alabanzas, que nos alaben. Uno es como dependiente de los elogios. El soberbio tiene un problema peor, y es que está enamorado de sí mismo, es como el orgullo. Está enamorado de su excelencia. Y eso es lo que lo tiene obnubilado, no los elogios, sino su excelencia. Por eso es más complicado. Y el problema es que uno puede tomar desorden de su propia excelencia de cosas buenas que hace, que también es tramposo. O sea, la soberbia es peligrosa porque se toma incluso de las cosas buenas que alguien hace para que esa persona se ponga orgullosa de sí misma y pierda toda la bondad que tiene ese acto. Y puede ser un acto de justicia y ensoberbecerme de lo justo que soy. Y ahí desvirtúa la soberbia. O sea, incluso una persona muy virtuosa puede ser muy soberbia porque es muy virtuosa. No sé si me explico. Es difícil ser ladrón sin haber tomado el bien ajeno. Es muy claro que es un desorden el robo porque es tener el bien ajeno, no me corresponde. Por eso queda muy claro cuando uno es ladrón. Pero la soberbia es más peligrosa que el robo porque uno puede estar haciendo puras cosas buenas. Y son tan buenas las cosas que uno hace que de eso toma pie para ensoberbecerse. Entonces, eso es muy complicado, porque el soberbio a veces es de cosas muy bien hechas y muy buenas y elogiables. El problema es que él se ensoberbece de eso. Y ahí es donde está el problema. Hay especies de soberbia. Lo voy a ver así, para que vaya como configurándose la soberbia, porque uno se le confunde con la vanidad siempre, pero se van a dar cuenta que ya el objeto es distinto. El objeto es la excelencia. ¿Cuán excelente soy yo? Y puedo tomar pie para sentirme más excelente que todos los demás por el dinero, por la cultura, por el conocimiento, por los bienes que se tenga de toda especie, por la virtud, por un montón de cosas. O sea, la soberbia se apoya en cualquier verdadero bien que alguien tiene. Por eso siempre hay que cuidarse de la soberbia. Alguien tiene algún tipo de bien, que no es solamente un bien material, sino que puede ser de cualquier especie, incluso muy espiritual, y ese bien que tiene va a ser el apoyo de la soberbia para poder decir cuán excelente soy, y va a caer en soberbia. Es muy difícil
no tener nada y ser soberbio. Generalmente el soberbio tiene algo de lo cual gloriarse, que es la posesión de un bien. Por eso muchas veces se dice que de la avaricia el hombre va a la vanidad y de la vanidad a la soberbia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la avaricia nos hace apetecer un bien, afanarnos por un bien. Ya, ahora tenemos ese bien. Ahora, ¿qué puedo hacer? Buscar de que me elogien por ese bien. Una vez que me han elogiado tanto por ese bien, yo tengo plena certeza de cuán excelente soy. ¿Se fijan? Entonces ahora ya mi tema no son las alabanzas, sino que yo estoy siempre pendiente de mi excelencia y que reconozcan mi excelencia. Ese es el problema del soberbio. Por eso se puede hacer un camino. ¿Ya? ¿Cuáles son sus especies? Especies. Hay 4 especies. El objeto es el bien poseído, el bien que se posee, de cualquier naturaleza, material o inmaterial, eso ya lo dijimos. Las especies tienen que ver se configuran a la luz de cómo yo considero que tengo ese bien. Primero, creer que todo el bien que se posee es poseído por sí mismo, es decir, emana de uno mismo. Los bienes que yo tengo proceden de mí mismo. Eso es soberbio. Eso es una especie de soberbia. Creer que todo el bien que se posee es gracias a sí mismo. Es cuando uno no es capaz de reconocer en el fondo que todo lo que tiene es gracias a otros. Y por más capacidades que tenga, también las ha recibido de Dios. El soberbio cree que toda la excelencia que tiene por su sobrecapacidad artística, de deporte, de bondad, todo en el fondo es por él mismo. Es incapaz de reconocer que ha recibido algo. Eso es una especie de soberbia. O sea, no tienen nombre. Son como especificaciones. Se van a ver después en los grados más bien reflejadas. Pero yo soy soberbio cuando reconozco un bien en mí y no soy capaz de reconocer que lo he recibido de otro. ¿Se fijan? Una persona puede ser muy capaz para algo y está bien que reconozca que es capaz. Y es muy distinto cuando es capaz de decir que es gracias a Dios. O sea, que en el fondo esto lo tiene porque lo recibió gratis. No ha hecho nada para recibirlo. La otra especie es que reconozca que lo ha recibido, pero lo ha merecido, que es distinto. ¿Se fijan? Yo digo, ya, sí, esto yo lo recibí de otro, pero es lo que me merezco. Es típico del soberbio, eso también. Lo típico del soberbio es que no puede, es ingrato. La ingratitud es lo típico de la soberbia. Una persona que posee bienes, que considera o que los tiene por sí mismo, por eso estas típicas frases, yo no le debo nada a nadie, nunca, esta incapacidad de poder reconocer una deuda, de estar adeudado a alguien, o por sí mismo, o estos bienes que poseo, claro, yo los recibí de otro, pero los recibí porque me los merezco. Eso también es una especie de soberbia. Y se ve la incapacidad de poder o recibir dones. Los soberbios les carga que les den regalos. Les gusta regalar, pero les incomoda ser regalado, porque es signo como de debilidad. Les gusta ayudar, darse, levantar a otros, pero no a ellos. ¿Se fijan? Porque en el fondo la soberbia tiene que ver con el poder, con la fuerza, con la autoafirmación. Y como les digo, puede ser una persona muy capaz de darse, en un cierto sentido, para reafirmar su excelencia, pero no es una capaz de recibir. No es capaz de recibir. O de agradecer lo recibido. Le cuesta la gratitud. Le cuesta el don. ¿Se fijan? Y cuando se da es como para mostrar cuán capaz es de tantas cosas y lo que ha logrado. ¿Se fijan que va en la línea de todo lo que yo puedo hacer? Ya. Otra especie es cuando, porque esto es, yo tengo un bien, perfecto, lo tengo por mí mismo. Lo otro es que lo tenga recibido, pero por mérito, gracias a mis méritos. Entonces, el soberbio no es capaz de ver lo gratuito, los actos gratuitos, que algo lo ha tenido sin que se lo merezca. Tiene que estar siempre ganándose las cosas, es como esta autoafirmación. La otra cosa es que alguien se gloríe de tener algo que no posee. Eso también es una soberbia, que yo el bien que tengo no lo tengo, pero creo tenerlo, y me ufano de tener lo que no tengo. Eso también es una especie de soberbia. ¿En qué se ve? Por ejemplo, las personas que se creen inocentes de todo. Son las personas que están viendo siempre las culpas de todos, pero ellos como inocentes. Lo que se llama el don de inocencia. Nadie es inocente. Todos tenemos fallas, todos estamos fallados en el fondo.
Todos tenemos debilidades, todos tenemos miserias. El soberbio es muy capaz de verlas en otras, pero lo que le falta es la capacidad o ve una excelencia que en realidad no tiene. Se cree más excelente de lo que en realidad es. Eso es presumir de lo que no se posee. Se cree más inteligente de lo que en verdad es. Se cree más audaz de lo que en verdad es. Se cree todo más de lo que es. ¿Se fijan? Se tiene, pero en el fondo no se tiene, porque ese delta no existe. Y otra especie de soberbia es cuando uno devalúa los bienes ajenos por querer que resalten los propios. Como cuando uno, desprestigiando a los demás, desprestigiando a los demás o devaluando a los demás, quiere que todos lo miren. Eso también es una especie de soberbia. Por eso el soberbio también tiende a hablar mal de otros, para que él resalte. Esto el Papa lo dice muy bien. Muchas veces las críticas a los demás es para poder sostener nuestras propias carencias. ¿Me entienden? Es como criticar a los demás porque uno dice, bueno, en realidad son peores que yo soy mejor al destacar las debilidades de otro. Eso también es una especie de soberbia. Uno ya cuando ve las especies, uno dice, esto es incompatible con la comunión con las personas, con la vida de amistad, con la donación mutua, con las relaciones auténticas. Es muy complicado. Por este intento siempre de estar destacando cuán excelente es uno en relación a los demás. Y eso se transforma en una especie como de aislamiento. ¿Se entienden más o menos las especies? ¿Más o menos? Esas son, se podrían especificar. Ahora, lo más interesante es que, por un lado, la soberbia, es muy fácil caer en la soberbia como sentimiento de soberbia. Es decir, que uno caiga en el sentimiento de que es más excelente que los demás. Ese es el sentimiento. El sentimiento de soberbia en general es fácil. Pero la soberbia es muy difícil. Es muy difícil ser soberbio. Por eso cuando uno es soberbio es muy culpable, porque es muy fácil no caer en soberbia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general, que uno sea un poco arrogante y presuntuoso en principio, en comparación con los demás, es fácil. Que uno como que se eleve como por sobre los demás. Ahora, instalarse ahí es lo difícil. Y por eso cuando uno se instala es muy grave. Porque no cuesta nada no ser soberbio. Es muy fácil ser humilde. Y cuando uno no es humilde, tiene un problema muy grave, porque es una cosa muy básica, la humildad. Muy básica. Hoy día muy difícil. Lo raro es que parezca difícil ser humilde, porque en realidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo contrario a la soberbia es la humildad. ¿Y qué es la humildad? Es el conocimiento verdadero de uno mismo. Entonces, cuando uno dice, mira, y se siente un poco más excelente que los demás, si uno en realidad se conociese en verdad, se daría cuenta que no es así. ¿Me entienden? Y diría, en verdad, pero ¿quién soy yo? Soy alguien que tiene debilidades, alguien que podría estar peor que los demás, alguien que si no hubiese recibido lo que recibió no estaría donde está, alguien que no recibiera la ayuda que ha tenido tampoco sería lo que es. O sea, uno puede sentirse soberbio, pero piensa un poquitito y dice, en verdad, se ubica. Y cuando se ubica se vuelve humilde. El problema es cuando uno no tiene un referente superior. La soberbia lo que hace es que cercena en las personas el verse en relación a Dios, por ejemplo. Porque la humildad no es que uno se sienta humilde porque se compara con los otros, sino que el hombre humilde está bien referido de él de cara a Dios. Entonces siempre se ve de cara a Dios. Y como se ve de cara a Dios, eso le ilumina la relación que tiene con los demás. Y le es fácil ubicarse. Porque si es una persona muy capaz, bueno, lo ha recibido de Dios. Y lo ha recibido gratis, lo podría tener otro. Entonces no va a devaluar al que no es tan capaz como él. ¿Se fijan? El problema es cuando una persona se tiene como referente a sí mismo. Es muy capaz y todo lo demás menos capaces. Bueno, es una persona muy difícil de que sea humilde, porque no ha visto ni de dónde y gracias a quién es más capaz y quién es más capaz que él. ¿Me entienden? Entonces, el soberbio está como en una cumbre, solo se ve a sí mismo y de ahí ve a todos los demás. Eso es muy complicado y es muy grave estar ahí porque es muy fácil darse cuenta que no es el lugar que a uno le corresponde. O sea, que uno en el fondo no tiene nada que no haya recibido y no tiene nada que haya merecido. Que todo lo que quizás tiene podría tenerlo perfectamente otro y uno no tiene nada para hacerlo, para retenerlo. Nadie tiene la posibilidad de poder retener todos los bienes que tiene. En un minuto podrían irse todos. La memoria, todos. Materiales y no materiales. ¿Me entienden?
Entonces, en ese sentido, es fácil ser humilde. Basta que uno diga quién soy. O sea, en verdad no soy nada. O sea, soy muy poquita cosa. Y todo lo bueno que tengo tampoco es tanto mérito mío. Y uno al tiro se ubica. Por eso la soberbia es tan grave. Porque es muy culpable. O sea, que uno consienta el movimiento de soberbia quiere decir que uno está muy ciego respecto de la realidad. Fíjense que la humildad, además, es parte de la templanza, es como de las últimas virtudes, es lejos la menos importante de todas, la humildad. Pero es la base de todo la vida humana. O sea, una persona que no es humilde, en el fondo no tiene nada bien cimentado, porque el cimiento de todas las cosas es la humildad, que es la verdad de sí mismo, andar en verdad respecto de uno mismo. El soberbio anda enceguecido respecto de sí mismo y encandilado con su propio brillo, un brillo que además no es tanto, no es tal. ¿Sí? ¿Cuáles son los grados? Son 12 grados de soberbia, son bien entretenidos. Que uno va viendo ahí no solo la gravedad de la soberbia, sino los signos que tiene la soberbia. Los voy a decir, 12 grados. Los voy a ir diciendo y me interesa tenerlos dichos porque al final me van a hacer la pregunta, bueno, ¿y entonces cómo se combate la soberbia? Lo van a ver con el contrapunto. ¿Ya? Primer grado de soberbia, la curiosidad. Yo ya les dije algo la vez pasada. La curiosidad, yo no me voy a detener en esto porque la explicamos la vez pasada, yo creo que quedó más o menos claro. No es el deseo de saber, sino el deseo impertinente de saber lo que no corresponde. Y nace de la sedia, ¿se acuerdan? La divagación de la mente por lo ilícito, uno se pone curioso y empieza a descuidar lo importante por lo secundario. La curiosidad. Se ve sobre todo en los ojos. Las personas curiosas son muy desordenadas en la visión, siempre están pendientes de montones de cosas, sobre todo de las cosas de los demás. O sea, la vista se nota hasta en la vista. Y en el fondo, está debilitada la capacidad de poder concentrarse en una sola cosa. Bueno, quizá me van a decir, la mujer por naturaleza tiene la capacidad de concentrarse en muchas a la vez. Entonces dice, pero no, yo nunca estoy concentrado en una cosa. Ya. Pero entiéndase bien, cuando se dice lo distinto a la curiosidad es que uno tenga la capacidad de poder centrarse en algo en la medida que amerita y poder resistir eso. ¿Se fijan? No divagar en las cosas, no fragmentarse, en la capacidad de concentrarse en algo y tener la fuerza de poder resistir lo que a uno lo saca. ¿Ya? Eso es lo contrario. El curioso siempre cree que puede saberlo todo, que tiene que saberlo todo, de que nada le está vedado, de por qué no sé qué cosa. O sea, no se cuida en el saber y por eso se contamina, se envenena con autores que no debería leer, con cosas que no debería... ¿Se fijan? El curioso no, el curioso sabe ordenar el deseo de saber. Y por eso realmente llega a saber algo. El soberbio por la curiosidad generalmente se dispersa. Y en el fondo no sabe nada, porque en el fondo no sabe nada importante, en lo cual enraiza todo lo que pueda saber. En el fondo lo que sabe siempre son novedades, siempre cosas que pasan y no permanecen. No conoce verdades. ¿Se fijan? Las personas sabias conocen pocas cosas, pero muy importantes. Desde ellas pueden explicarlo todo. El curioso generalmente está lleno de datos, de cosas, pero inconexas y además transitorias. Es como que sabe todo lo que pasó hoy día, todo lo que está ahora. Y siempre va sabiendo lo que va pasando, pero todo eso está como desarticulado. Y en realidad no tiene nada profundo que comunicar. Algo realmente hondo, profundo que comunicar, muy bien pensado, bien articulado, no lo tiene. Porque la curiosidad va como cauterizando el cultivo de la vida interior. Uno lo mantiene siempre afuera, en lo que hay que llegar a saber, pero no lo profundo. Esa curiosidad, que va por la inteligencia y por el deseo de saber, que va desordenando la inteligencia, después se traduce en un modo de hablar, que es un grado de soberbia, que se llama altanería. Este es el 2, alta. Esto debería, miren, lo voy a hacer a la inversa, porque la verdad es que uno va descendiendo. Aquí parece que va subiendo, la verdad es que va bajando. Entonces lo voy a hacer a la inversa. Acá está el... Si uno ya, gracias a la humildad, pudiera ser capaz de ordenar la curiosidad, todo esto no se daría. El problema es cuando uno abre la puerta al deseo desordenado de saber, se abre la puerta a todo esto que se va a desencadenar. Primero, curiosidad. Luego, altanería.
que es la tendencia a hablar con soberbia de todas las cosas, como dictando cátedra. Generalmente se ve en el tono de voz. La persona habla más fuerte de lo que debería hablar, como para imponerse. Es una persona que como que apabulla ya cuando interviene por la forma en que interviene, porque es altanero. Altanero. La otra contraparte es cuando habla mucho más bajo de lo que debería hablar, para mostrar humildad. Eso también es falso, hay una falsa humildad. La persona que puede hablar que es, y no es capaz hay que hacer un esfuerzo para oírle a veces. No es un problema fonético, es un problema de que quiere mostrarse más apacible y más no sé qué que los demás. Entonces habla de una manera que... O el otro que es más claro, el altanero, que habla fuerte. No manejan bien el tono de la voz. Esa es la altanería. Una persona altanera es una persona que habla con arrogancia de las cosas. ¿Mm? Como imponiendo y diciendo lo que él... Todo esto alimentado por la curiosidad. Otro grado de soberbia es lo que se llama la alegría necia, que es la tendencia a caer fácilmente en la risa tonta. La tendencia a las carcajadas devaluativas respecto de los demás, al tomar para la broma cosas de otros que jamás le gustaría que fueran tomadas a la broma respecto de él, el reírse de cosas que en el fondo son completamente... el creer que se puede reír de cualquier tipo de cosa, que no hay nada sagrado en el fondo, que no hay nada que amerite un cierto respeto y una... No, él tiene posibilidad de tomar todo a la ligera. Eso se llama alegría necia. Alegría necia. Que solo lo grave e importante es lo que él dice, todo lo demás en el fondo es como tontera. No vale la pena, le quita el peso a las cosas. Eso se llama alegría necia. Y también es la tendencia a ser muy fácil a la risa, a la risotada de cosas que en el fondo no son para tanto. ¿Ya? También se nota la persona soberbia que es así como muy, no solo altanera al hablar, sino que también en la forma de reírse respecto de los otros. Es una cosa, eso es la alegría necia. Pero no solo la forma de reírse, sino que además tiene que ver con el contenido de aquello de lo que se ríe, que es tonto. No tonto porque es torpe, sino que es algo que en el fondo no debería ser tomado tan a la ligera. ¿Me entiendes? Como la incapacidad de poder tomar el peso a las cosas y aligerarlas por medio de la liviandad. Eso es la alegría necia. Otro grado de soberbia, esto va avanzando ya. No sé si me van a alcanzar los dos, se los voy a poner más cerca. Curiosidad, altanería, alegría necia. Otro es la jactancia. La soberbia, o cuando caemos en soberbia, caemos en la tendencia a hablar de nosotros mismos sin que nadie nos esté preguntando. No solo de nosotros mismos, sino que a veces de lo que sabemos o pensamos o creemos de las cosas, de cómo vemos las cosas. El soberbio generalmente no espera que le permitan hablar, sino que trata de hablar y meterse en la conversación. Es jactancioso. Habla de las cosas también tratando de poner un poco el pie encima a lo que otro puede saber. Se jacta de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que oyó, de con quién lo asesoró. O sea, siempre está sacando cosas a colación, pero que en el fondo nadie ha estado exigiendo ni pidiendo a propósito de nada importante. Y la jactancia no es para que lo alaben. En el caso del vanidoso, el vanidoso se jacta para que digan, oh, qué interesante, y captar la atención. ¿Sí? Cuando el soberbio se jacta, no es para captar la atención, es para que uno se ubique respecto de quién está o con quién está tratando. Que uno note la diferencia, la distancia. ¿Se entiende que es distinto? Es una jactancia mucho más pesada, por así decirlo. Es como una jactancia que puede humillar, que puede aplastar, que puede... es distinta. Todo esto son signos extrínsecos. O sea, la soberbia al principio se manifiesta en el cuerpo. El problema es cuando se mete adentro, que son grados más... Pero aquí ya uno tiene cosas para hacer. Ya, esa es la jactancia. Otra cosa es la singularidad, que es muy complicada. La singularidad es típico del soberbio, o cuando uno es soberbio, que es la incapacidad de poder ajustarse a la norma común, a como todos lo hacen. Siempre no, de una manera distinta, siempre a otro horario, siempre de otra forma.
Entonces le cuesta la vida comunitaria, le cuesta la vida, lo común, lo ordinario, el modo en que todos lo hacen, le cuesta. Cuando esto se disfraza de santidad, es la persona quien en el fondo hace las cosas para parecer más santo que los otros. Entonces siempre lo hace de una manera distinta. Siempre reza o distinto, o otra forma, no sé qué. Le cuesta la cosa común. Uno lo nota, bueno, nota cuando va a misa, las personas que cambian, no sé, no pueden ir rezando con todo. Siempre van o más adelante o más atrás, o cambian la palabra, no sé qué, o le ponen otro tono. Le cuesta la cosa, le cuesta pasar desapercibido. ¿Se fijan? La soberbia hace que uno siempre quiera estar como destacando de alguna manera. Pero cuando uno se ajusta al modo común, se disuelve. ¿Se acuerdan de eso que dice hay que ser como la sal? O como la levadura. Eso quiere decir disolverse, eso quiere decir pasar desapercibido. Ser como todos. La regla común. Esta es la singularidad. En todo tipo de cosas. Esto se parece muchas veces al afán de novedad del vanidoso. Pero el vanidoso lo hace para captar la atención. Esto es porque yo no puedo estar a la altura de ustedes. El soberbio lo hace así, yo soy distinto, yo soy más. ¿Se fijan? Es como esa diferenciación, tiene que buscar la diferenciación. Yo no voy donde van todos, no voy al mismo horario, ¿no? Siempre esta cosa como de salirse de lo común, de lo establecido de modo común. Esto es muy complicado para la vida familiar, donde muchas cosas tienen que ser comunes. Pero el soberbio le gusta que le den el gusto en su singularidad. Hasta aquí tenemos los 5 primeros grados, que son todos externos. Uno lo puede ver, se puede ver la singularidad, se puede apreciar la jactancia, uno puede captar la altanería, uno ve la curiosidad. El tema es que la soberbia va enraizando en el interior. ¿Ya? Cuando va enraizando en el interior, se agrava. ¿Por qué? Porque se da la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Es el internamente siempre estar prefiriéndose a los otros. Es como estar adentro comparándose con los otros y decir, sí, pero igual yo lo habría hecho mejor. Sí, en verdad, esto es como cuando uno se complace en sí mismo y no es capaz de reconocer cuando otro es superior, le ganó, sabe más. El arrogante siempre, por una u otra razón, está haciendo que los demás decaigan y él se eleve. Le cuesta ponerse por debajo. Esa es la arrogancia. Pero es interior, esto no lo dice, pero lo siente. Y no solo lo siente, sino que lo consiente. Y por eso se aísla. ¿Se fijan? Porque no se reconoce debilidad como para poder reconocer, como para poder recibir, como para ser aconsejado. Esa es la arrogancia. No sé si se entiende esto de que uno interiormente se está prefiriendo a los demás. ¿Qué es eso? Que uno se está comparando constantemente con los demás y uno está diciendo, respecto de uno, check. A pesar de todo, check, check. ¿Verdad? Como esta cosa como más superior. Acuérdense que es superioridad. Arrogancia. Claro, cuando ya tenemos la arrogancia, vamos a tener necesariamente lo que se llama la presunción. Que ya es otro grado más. ¿Y qué es la presunción? El creer que uno puede alcanzar cosas que le superan. Y además que puede alcanzarlas sin la ayuda de otros, por sí mismo. El soberbio también es presuntuoso. Siempre quiere llegar más allá de lo que necesita llegar, por así decirlo. Siempre está como corriendo su límite, o poniéndose un límite para mostrar de que él sí es capaz de alcanzar eso, de lograr eso, es presuntuoso. Y además, como le cuesta recibir, sin ayuda, por sí mismo. Esa es la presunción. Le cuesta pedir ayuda, le cuesta mostrarse necesitado, le cuesta apoyarse, le gusta apoyar. Esa es la presunción, que también es interna. Es como esto, yo puedo solo, yo no sé qué, Acuérdense que esto no lo confundan con que uno hay ciertas cosas que tiene que saber de que puede hacerlas solo. Esto es otro tema. Esto es evidentemente que uno diga ya lo puedo hacer solo, claro, hágalo solo. Pero esta es como la tendencia a querer siempre estar yendo hacia algo que en el fondo está más allá de mi capacidad, en el fondo. Y eso no es crecer, eso es perder el tiempo. Sí, no, bueno, hay que, cada uno tiene que hacer su discernimiento.
Pero a veces uno, la meta que se ha puesto es como presuntuosa. Uno tiene que discernir si tendría que ser más magnánima. Porque además pasan las cosas muy extrañas, que a veces el magnánimo apunta más alto que el presuntuoso. Porque esto tampoco es la altura de la meta, sino que tiene que ver cómo voy a llegar yo a esa meta. Por mí mismo, con ayuda de otros, pidiendo auxilio, con errores, un montón de cosas. A veces el presuntuoso se pone una meta alta, pero donde tiene garantizado donde no va a tener que pedir ayuda, por ejemplo. El magnánimo se puede poner una nota más alta, donde va a llegar ahí con mucha ayuda, y teniendo que reconocer que llegó ahí gracias a todo lo que hicieron por él. Y llega más alto. El soberbio generalmente siempre llega más bajo. Porque como se aísla y quiere mostrarse a sí mismo, y no quiere agradecer, y quiere que todos lo laven, claro, a veces es alto, pero podría llegar muchísimo más alto si se diera a la posibilidad de poder llegar donde otro lo invita, por ejemplo, no donde está tratando de que los otros vayan. Pero es un discernimiento, como parece, es muy fino. Pero esta es la presunción, y es un grado de soberbia. Otro es lo que se llama la confesión engañosa. Engañosa. ¿Qué es la confesión engañosa? Es cuando la persona reconoce errores, por ejemplo, es capaz de reconocer un error. Después se le aplica el castigo proporcionado a ese error y se molesta. Es como que el que, en el fondo, se siente culpable y arrepentido, pero en el fondo no está tan arrepentido y no se siente tan culpable, porque cuando se le aplica la norma, se molesta. Esa es la confesión engañosa. Es cuando digo, sí, en verdad tienes toda la razón, sí, entonces no sé qué, y el tipo se molesta. Pasa en el matrimonio muchas veces. Él puede querer reconocer algo para no tener más problemas, hace como que le molesta mucho, le duele todo esto, y cuando ella sigue un poco más molesta o no le perdona al tiro, no sé qué, se molesta el de vuelta. Eso es confesión engañosa, porque en el fondo no le ha tomado el peso a lo que pasa. Cree que esto se soluciona muy rápido. Entonces no, hace todo el camino de confesar algo engañosamente, porque no le duele tanto, no le ha tomado el peso, no capta tanto de qué pasa y no está dispuesto a que se tomen medidas para que eso se corrija. Eso se llama confesión engañosa. El soberbio tiende a la confesión engañosa. Le cuesta reconocer lo que realmente le cuesta. Demostrar su verdadera debilidad, demostrar su miseria, por así decirlo. Esto hace que aparezca otro grado de soberbia, que se llama la defensa de los defectos. ¿Qué es la defensa de los defectos? Es el siempre tener un pero para cómo uno está viviendo y justificar los problemas que uno tiene o la problemática en la que está. Son defectos no reconocidos, la incapacidad de poder reconocer los defectos, las fallas, la defensa férrea de esas cosas. El tener argumentación para poder justificar seguir así. O que eso en realidad, más que un defecto, es una fortaleza. De que ese defecto en el fondo es una fortaleza que los demás no valoran. Que esto, si yo no fuera así, ¿qué ocurriría? Esa es la defensa de los defectos. Es la incapacidad de poder reconocer simple y llanamente en lo que uno está mal. Es la incapacidad de mostrar en qué uno está mal. No solo en qué se equivocó o en qué es su debilidad, sino aquello que debería realmente cambiar. El soberbio no quiere cambiar. Quiere que los demás cambien para él, pero él no quiere cambiar. Por eso cuando hay reconocimiento de cosas son confesiones engañosas. Cuando se llega al defecto que hay que cambiar es cuando salta, porque no está dispuesto a transar respecto de eso que en el fondo es la raíz de todo el problema. Lo defiende, no está dispuesto a renunciar a eso. Eso es la defensa de los defectos. La autojustificación. Lo que le decía yo, el reconocer inocencia, el considerarse inocente. El hecho que todo esto que se ha producido en el fondo es causa de todos los demás, pero yo soy inocente. Que en el fondo es una ceguera muy grande. O sea, que lo que se llama es del don de inocencia. El soberbio es típico del don de inocencia. No reconoce. No. Eso es defensa de los defectos. Y avanza. Miren, vamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando una persona está ahí, todo lo demás Está presente, sí. está todo presente. Sí, sí. Está todo, sí, bueno. Sí, generalmente como son grados, uno va llevando al otro. O sea,
pero es lineal, no es que uno con lo externo, con lo interno no van en paralelo. Sí, van como en paralelo, o sea, no van en paralelo, sino que todo parte aquí. Este es el primer grado. ¿Sí? Y van avanzando. Se presenta, se instala, se presenta, se instala, se presenta, se instala, se presenta, se instala y esto va instalándose. Lo que pasa es que va instalándose cada vez más adentro. Y pueden incluso ir pasando algunos de los efectos externos. Por ejemplo, ser una persona soberbia, pero no tan jactanciosa externamente, pero sí jactancioso hacia sí mismo, ¿se fijan? O sea, quizás ha moderado su manera de hablar, pero lo más grave de la soberbia es la raíz interna que tiene, que va de aquí para allá. Pero se puede ver en algunos temas sí y en otros no. Bueno, sí, es que claro, porque las personas generalmente en aquello en que son más excelentes es donde se muestran más soberbios. O sea, el soberbio generalmente en el plano en que domina es altanero, pedante, orgulloso de sí mismo, no sé qué. Y en los temas que no domina tanto, no se mete o no opina o no va... Sí, o se margina. Es típico que se margina de cosas y se instala y aparece en lo que es lumbrera. ¿Sí? Y no es capaz de abajarse en los otros planos, aprender de otros, recibir de otros, alabar a otros, sorprenderse con lo de otros. No, está esperando su momento. ¿Ya? Y claro, en el fondo, si una persona es buena en todo va a ser soberbio. Si tiene un tema, realmente va a ser en ese. Pero el soberbio se va instalando en eso, porque acuérdense que se quiere instalar respecto de los demás en algo en lo que los supera a todos. ¿Mm? Una especial excelencia. Defensa de los defectos. Después se da lo que se llama la rebelión. La rebelión, que es justamente la desobediencia, el rebelarse a la norma que no viene de sí mismo. El soberbio quiere ser medida y norma de todas las cosas. No le gusta que le impongan una norma, no le gusta someterse a algo que no ha sido impuesto por él. Por eso se rebela. Y se rebela al superior, al que tiene más autoridad, bueno, a sus padres, a Dios para qué decir. O sea, el típico del soberbio es que se aleja de Dios porque hay rebelión. No está dispuesto a asumir la norma. Generalmente le molesta la norma, le limita la norma, le causa escozor la norma y se produce la rebelión. Y uno dice, pero ¿y por qué se produce la rebelión? Porque también hay otro grado que se llama la libertad, que es muy típico de la soberbia cuando uno es soberbio, que uno se deleita en hacer su propia voluntad todo el tiempo. Lo que le deleita es hacer su propia voluntad o que los demás hagan su voluntad. Entonces, cuando discute o trata de conducir las cosas hacia algo, generalmente lo que quiere es imponer su voluntad. Y se deleita en que los demás hagan las cosas según como él las dijo. Eso se llama libertad. Y el gusto no está en si está mejor o peor. El gusto está en que se hizo lo que yo dije. O el gusto de hacer lo que yo quiero. Eso se llama libertad. Tengan cuidado porque nosotros somos libres y la mayor grandeza que tenemos es la libertad. Pero la gran riqueza de nuestra libertad es que podemos libremente plegarnos a la libertad de otro o a la voluntad de otro, que sabe cómo son las cosas mejor que nosotros. Eso es ser libre. ¿Se fijan? Eso es ser... No, esto es que la libertad o mi libertad es la norma de toda otra libertad. Por lo tanto, yo no me someto a una norma que no emane de mí mismo, como dicha de mí mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos que decir nosotros la norma, pero no emana de nosotros mismos. Emana de algo trascendente a nosotros mismos, de nuestra conciencia. Por eso el típico del soberbio es que no escucha su conciencia. Fíjense, ¿qué pasa con la...? Para que lo vean en algo muy claro. Uno quiere pensar qué va a hacer y dice, ya, ¿y cómo oigo la voz de mi conciencia? No cuesta nada oír la voz de la conciencia. ¿Y cómo hago lo que la conciencia me dice? Yo le voy a decir, haga lo que usted no quiere hacer. Generalmente la conciencia nos está diciendo lo que no queremos hacer. ¿Se entiende? Y uno crece en la medida que hace lo que dentro de uno oye y que no es lo que quiere hacer, pero que es lo que tiene que hacer. ¿Sí? El soberbio se revela eso. No quiere hacer eso que le dice la conciencia, acalla la conciencia. Porque quiere hacer lo que quiere hacer, quiere justificarse en lo que él desea hacer. Para eso, de las cosas que tiene que cercenar es la conciencia, por ejemplo, o la norma moral. Relativizarla, justificarla, transformarla. Evidentemente que el soberbio no le gusta el robo.
Sí, porque no le gusta que le roben, pero quizás está robando justificado él sin darse cuenta que está robando, creyendo que tiene derecho a hacer eso, él. Y cuando alguien lo enfrenta y le dice esto está mal, aparece esto. La libertad y la rebelión, la defensa de los pecados, la confesión engañosa, todo esto. O sea, cuando se ve pillado en algo, sale todo esto. Porque en el fondo, él es la norma y no hay conciencia ni Dios trascendente que le pueda decir, oye... O sea, generalmente la soberbia lo que hace es que uno rompe inmediatamente el vínculo con Dios, porque Él es el verdaderamente excelente y el verdaderamente superior. Y el soberbio no puede tener superiores. Él es el superior. Y se da la libertad. Y por último, que es lo peor de todo, la costumbre de pecar, la costumbre de hacer el mal. La costumbre de pecar o hacer el mal. Es decir, ya tiene la costumbre de vivir así. Es como está enfangado en eso, ya está instalado en eso. Está instalado en lo que está instalado y no ve su maldad muchas veces. No ve el daño que puede causar, no ve las consecuencias que puede traer. Porque este es un grado de soberbia, la costumbre de hacer lo que yo quiero. Y créanme que si tenemos la costumbre de hacer solo lo que nosotros queramos, generalmente siempre estamos haciendo algo mal. Siempre estamos haciendo algo mal. Porque ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que yo quiero, evidente, pero lo que hay que hacer es crecer para poder querer aquello que me viene dicho y que en el fondo reconozco como mejor para mí, aunque yo ahora no lo quiera. ¿Sí? Es que siempre eso tiene que ver siempre tiene una dimensión no individualista. O sea, siempre la norma moral, siempre lo que la norma de la conciencia siempre tiene que ver con algo que nunca pasa a llevar el bien común. Así que eso no hay que tener miedo. Pero esto no está así. O sea, el soberbio, la medida es su querer, su libertad y la costumbre de pecar. Este es el recorrido. Son los 12 grados de soberbia. Y uno dice, ¿cómo se combaten? Chuta, se me acabó la... ¿Cómo se combaten? Bueno, muy sencillo. Con lo contrario. A la curiosidad, la estudiosidad. A la altanería, el poder hablar de cosas sencillas, en un tono claro y esperando que los demás le pregunten. Hablar de cosas buenas, de modo sencillo, sin altanería. La alegría necia, no cayendo en risa tan inmediatamente por cosas que quizás ni siquiera lo ameritan. O sea, muchas veces no reírse de algo ayuda mucho a ser humilde. Porque uno a veces cree que tiene derecho a reírse de todo y de cosas que son grotescas, injustas, feas. Entonces, no ser tan propenso a la risa es bueno. Y uno dice, no, pero qué fome. No, o sea, hay una alegría que es necia. Hay cosas de las cuales uno debería pensar más veces si se va a reír o no reír. De la desgracia ajena, del defecto de no sé quién, de alguna... Y se va a ser más humilde. El esperar que nos pregunten para intervenir a veces, que nos pregunten, y a veces no haber intervenido nada, habernos quedado con nuestro súper galardón escondido, que nadie supo que yo había hecho tal cosa o fui a tal lugar. Eso cuesta mucho. Cuando alguien ha estado en un lugar más sorprendente, ha estado con alguien más llamativo, no decirlo cuesta mucho, pero a veces ayuda porque a veces lo que uno va a hacer es jactarse. Es lo contrario. Entonces, cuando nos preguntan decir eso, pero a veces uno está tratando de que le pregunten. Conduce toda la conversación para que al final caer en ese tema y tener la oportunidad de ser protagonista. Eso es la jactancia. La singularidad es súper sano, ajustarse al modo común en que se hacen las cosas. Si es bueno, hacerlo así. Que alguien diga a qué hora se van a hacer las cosas y ajustarse a esa hora. Que alguien diga por dónde se va a ir, ajustarse a esa norma. Ajustarse a la norma común es muy sano. No querer que se ajusten a la mía, que se adapten a mí. ¿A qué me refiero? Adaptarse a los demás. Si adaptarse a los demás, uno se va a adaptar a una cosa razonablemente buena, adaptarse a los demás. Lo que uno siempre está pensando, el soberbio, es que eso no es tan óptimo y que por lo tanto su idea es mejor y por lo tanto los demás deberían transitarse acá. Y ahí cae en el jueguito. Eso es ajustarse a la norma común. Y la arrogancia se combate cuando uno no se prefiere a los demás y cuando considera a los demás más perfectos que uno. Sí, todos son más perfectos que nosotros en algo, todos. Oigan, todos. Miren lo que decía Emerson, que es el presidente de Estados Unidos. Genial, que es una
reformas económicas tremendas, un presidente que hizo bastante en cuanto al progreso de Estados Unidos, y él decía, nunca he estado con una persona que en algún sentido no sea superior a mí. Y en ese sentido siempre aprendo de ella. Emerson. O sea, uno, ¿qué podría decir? Millones de cosas. Todos los demás son millones. O sea, son mucho más talentosos que nosotros en muchas otras cosas. El problema es que a veces tenemos el acento puesto en el talento nuestro. Y no estamos dispuestos a aprender de otros, a escuchar a otros, para nutrirnos de otros. ¿Se fijan? Especies de soberbia. Eso ayuda mucho. No ser arrogante. La presunción, pedir ayuda, ponerse metas conversadas con otros, no querer ir más allá de lo que uno puede. Y esto no es ser pusilánime, ¿me explico? Es no ser presuntuoso, que es distinto, hay que ser magnánimo. Tan alto como yo pueda, pero eso hay que darle una vuelta y sin presunción. La confesión engañosa, reconocer las cosas así y aceptar las correcciones. Cuando uno se metió la pata ya, metió la pata, reconoce y tiene eso una consecuencia, aceptarlo. A uno le ayuda a ser humilde. La defensa de los defectos, reconocer las cosas como son en uno, decirlas, no partir por los méritos, partir por los defectos. Mostrarse más, sobre todo con los cercanos, me refiero no en una conferencia ni en una reunión de trabajo, pero yo me refiero a nivel familiar. A esto me estoy refiriendo aquí. O sea, la familia no funciona así. El matrimonio no puede funcionar con algo así. Se destruye. Entonces uno dice, en el círculo más cercano, con aquellos que más quiero, ¿por qué va a ser soberbio? A veces con las personas de afuera puede ser, pero ya con la familia, ¿qué sentido tiene tener esa máscara? Uno es el que es un pobre tipo y sus hijos tienen que saberlo. Y así lo van a querer y así lo van a admirar. Porque es noble reconocerse así y ir en un camino de crecimiento, ¿me explico? Pero, y cuando uno se equivoca, pedir perdón, dar gracias, pedir permiso, todas esas cosas son las que le revientan al soberbio. Le gusta que den las gracias, le gusta que le pidan permiso y le gusta que le pidan perdón. Pero ni pide permiso, ni da las gracias, ni pide perdón. Estamos al revés. Y esto es por esto. Y la rebelión, lo mismo. O sea, y la libertad, ¿para qué decir? Darle el gusto a los demás. Que los demás digan qué. Y uno empezar a disfrutar en ver la película que uno no quería ver. En ir al restaurante que uno no quería ir. En comer lo que uno no quería comer. Siempre que no sea veneno, siempre que no se... ¿Me entiende? Disfrutar, eso es típico de los amigos. Los amigos disfrutan en hacer lo que sus amigos quieren. Si lo que sus amigos quieren es bueno, lo disfruta. O sea, es de los signos de mayor libertad interior de una persona, de que está feliz cuando los que quieren están felices y se va de vacaciones donde ellos quieran. Es difícil cuando uno quiere esquiar y tirarse no sé qué, irse a otro lado. Es súper difícil, pero da una libertad cuando la persona al final pone las cosas en su lugar. Y la vida espiritual, obviamente. O sea, hay que ser humilde, y humilde es darse cuenta de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de otro. Y ese está arriba. Y estar vinculado a Dios es lo que más nutre y embellece la vida. ¿Por qué? Porque uno aprende un espíritu de gratitud, de humildad, de sencillez, que en el fondo es un espíritu de grandeza, de fuerza, de imbatibilidad. El soberbio es débil, es miedoso, es presuntuoso, típico del soberbio que finge fortaleza y finge audacia porque no la tiene. Porque los verdaderos fuertes y los únicos audaces son los humildes. Ese es el hombre fuerte, el magnánimo, pero que tiene una vida mucho más escondida, ama lo oculto, lo cotidiano, lo que no se ve, pero tiene una vida grande y esa vida da fruto. ¿Me siguen? Así que no es tan complicado. Como les digo, es fácil la humildad, pero hay que situarse. Cuando uno conoce esta cosa y uno cae tantas veces en esto, uno puede evitarlo. Y cuando lo evita, crece. ¿Se entiende? Esto es súper bueno. Sin soberbia y sin vanidad, créanme, no va a haber envidia, no va a haber ira y no va a haber asedia. Y vamos a estar felices, como estemos, con salud, enfermedad, con riqueza, con pobreza, con mucho, con poco, con más o menos, da lo mismo. Estar feliz hoy. La felicidad es una cosa de hoy, con lo que se tiene hoy. Pero con esto es imposible. Ya pues, ¿estamos?